Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Cara a Cara. Hoy un cara a cara bastante particular porque traemos a una youtuber muy popular que hace preguntas incómodas. Ella es una venezolana, su nombre es Sabrina Tórtola. Dice que vive en Italia, pero yo no sé, a mí no me consta. Y acaba de sacar un video que se llama Desmontando la resurrección de Jesús. Al principio del video ella explica que va a dar argumentos a favor y en contra de la resurrección de Jesús y evidentemente lo hace. Sin embargo, hay algunos argumentos porque evidentemente ella es escéptica, es atea, bueno, no sé si sea atea, pero por lo menos no cree que Jesús sea Dios y no cree que Jesús resucitó. Y esos argumentos son los que vamos a debatir. En primer lugar, escuchemos lo que ella dice al respecto de la teoría de que Jesús no murió en la cruz, que para ella parece aparentemente puede tener cierto sustento, que Jesús haya quedado vivo en la cruz y después se apareció a sus discípulos aparentando que había resucitado. Los creyentes dicen que es imposible que Jesús haya aguantado la brutal paliza recibida. ¿De verdad? Es imposible creer que haya sobrevivido a esto, pero no creer que haya resucitado. O sea, es más fácil creer en hechos milagrosos que en algo que simplemente es muy improbable. Sabrina, aquí ella utiliza mal un argumento. Nosotros no estamos diciendo que creemos que Jesús resucitó, pero no creemos que haya podido sobrevivir a semejante paliza. Es que estás humanizando y tratando mal el argumento. Es un argumento del hombre de paja. Lo que nosotros realmente decimos es que es absolutamente improbable que Jesús no haya muerto después de un castigo de toda una noche, de una corona de espinas, de 39 latigazos con el látigo romano que lo despedazaron, de haber sido crucificado, de una lanza en su costado, y todo esto hecho por los romanos, que eran expertos en matar gente. Y curiosamente y convenientemente para la trama, les quedó vivo el único que dijo que iba a resucitar. Eso sí que es conveniente. Eso es lo que a nosotros nos parece que evidentemente no es lógico y racional de pensar. Tampoco es lógico y racional de pensar el hecho de que Jesús, quedando vivo, allá se quitó el lienzo que lo cubría, absolutamente las vendas que lo amarraban, de alguna misteriosa manera, no sé si había escondido unas tijeras en algún lado, no sé, tal vez, y además las volvió a organizar, las dejó bien puestecitas porque eso es lo que dicen los textos, y después empujó con la poca fuerza y sangre que le quedaba la piedra para ir a mostrarse a sus discípulos. Es lógico, sí cuesta creerlo. Como tú misma dices, eso es bastante irracional. Luego, ella va a otro argumento de paja. Ella dice, según ella, que los discípulos, o que los cristianos decimos que los discípulos no sabían que Jesús resucitaría. Al ver fracasar miserablemente a su maestro, habrían robado el cuerpo de Jesús para poder cantar victoria. Los creyentes consideran que no pudo haber robo del cuerpo por varios motivos. El primero, los apóstoles no sabían que Jesús tenía que resucitar, así que ¿para qué llevar a cabo un robo si no sabían cuáles eran las intenciones de Jesús? Aquí hay otro argumento de paja. Claro que los discípulos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar, pero una cosa diferente es que ellos sabían lo que Jesús había dicho, a que creyeran que realmente iba a pasar. Entonces, es un argumento de paja. Claro que los discípulos sabían, y esa resurrección es diferente a la que predicaban los fariseos, porque ellos predicaban una resurrección en el último tiempo, al final de los tiempos. No estaban predicando la resurrección de Jesús. Ahora bien, los discípulos mismos dudaron de la resurrección, y eso lo dicen los mismos textos. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. A ellos les faltaba tanta fe como a ti, querida Sabrina. Ellos dudaron de la resurrección. Aun cuando tuvieron el testimonio de María Magdalena, de las mujeres que lo vieron resucitado, e incluso de Pedro y Juan, seguían sin creer que realmente era él y pensaron que estaban viendo un fantasma. Qué curioso que el texto narre eso. Otro argumento que utiliza Sabrina es el de los guardias. Según ella, eso es un texto espurio.
que realmente solo aparece en Mateo, y como solo aparece en Mateo, entonces no es posible que hayan habido guardias, dice ella. Solamente en el Evangelio de Mateo, hacia el final, aparecen los sacerdotes del Sanedrín pidiendo que se pongan guardias en la tumba de Jesús. Los otros 3 evangelistas no nombran este pasaje, por lo que, cito, sus discípulos van a robarse el cuerpo para decir que ha resucitado. No que nadie sabía que Jesús resucitaría. Este pasaje es controvertido porque se cree que se agregó posterior a Mateo para contrarrestar los rumores que corrían entre los judíos de esa época que afirmaban que los apóstoles se habían robado el cuerpo. Los cristianos habrían inventado el cuento de los guardias para hacer más inverosímil la idea de que alguien había robado el cadáver de Jesús. A ver, déjame entender un poquito esto, Sabrina Tórtola. ¿Estás diciendo que los discípulos agregaron tiempo después el hecho de que habían sido puestos guardias en la puerta de la tumba para así desmentir el hecho de que ellos robaron la tumba? Pero si continúas leyendo el texto afirma que los principales judíos dijeron: díganles que se robaron el cuerpo. O sea, la idea de robarse el cuerpo como un argumento en contra de la resurrección aparece por primera vez en la misma Biblia. O sea, fueron ellos tan tontos, si se robaron el cuerpo, de colocar lo que hicieron ahí. O sea, ellos estaban como jugando, ¿cierto? Ellos estaban jugando a la psicología inversa. Si nosotros escribimos aquí que es posible que nosotros mismos nos robemos el cuerpo, entonces vamos a dar más credibilidad a que Jesús sí resucitó, pero realmente nos robamos el cuerpo. Perfecto. No sé, algo no me cuadra. Ahora, no hay ninguna evidencia de que Mateo 27 sea un texto agregado. Algunos dicen, es lo que tú dices. ¿Cuáles son esos algunos? ¿Dónde está en los manuscritos? ¿En los códices? ¿En el códice Vaticano? ¿Siriaco? ¿En qué códice? ¿Dónde está el argumento para decir que ese texto fue agregado? Perdón, ese texto aparece en todos los más antiguos códices. El único texto que realmente parece ser espurio o agregado es Mateo 27:35, donde dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Es el único pedacito que parece ser agregado porque alguien pues sabía que eso lo había dicho el profeta y quiso agregar eso para comprender más el contexto. De resto, todo el pasaje aparece absolutamente en todos los manuscritos. Aquí estás jugando con alguien dijo, alguien comentó y alguien chismeó que ese texto no iba ahí. ¿Dónde están las evidencias de eso? Ahora, otro argumento que utiliza Sabrina es decir que no necesariamente todos los discípulos tuvieron que haberse robado el cuerpo, con 2 bastaba, o tal vez otros que no eran de los apóstoles. No hacía falta que los 11 apóstoles que quedaban fueran todos unos crápula robacadáveres. Con que un par de ellos tuviera propensión para delinquir, bastaba. Y de hecho, Jesús tuvo 12 apóstoles, pero muchos seguidores. Hasta 72 según el propio Lucas. De manera que algunos se robaban el cuerpo y los otros, sin saberlo, simplemente descubrían la tumba vacía y se maravillaban por el milagro. A ver, Sabrina, este argumento carece de fundamento y es meramente especulativo. ¿Dónde hay alguna evidencia textual? ¿Qué libro dice que otros que no eran de los 11 apóstoles se robaron el cuerpo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ahora, de esos 11, 10 murieron por su fe, como bien lo afirma Sabrina Tórtola ahí en el video. Entonces, ¿fueron otros que no eran esos 10 los que se robaron el cuerpo? Pudo haber sido cualquiera, habían más de 72. Sí, de hecho, habían muchos más discípulos que 72. Pero ¿será que eso de que resucitara solamente afectaba a los 11 apóstoles? ¿Que acaso los 11 fueron los únicos que murieron por el hecho de la resurrección de Cristo? ¿Que no hubo cientos de muertos cristianos? Es que eso no afectaba solamente a los 10. ¿Y qué de todos esos que fueron torturados, perseguidos y muertos? Ninguno dijo, no, vengan, espérense un momentico. En serio, yo me robé el cuerpo. No, de verdad. Es que no lo hemos confesado, pero nosotros nos metimos ahí. Como no había guardias. Nosotros quitamos la piedra, sacamos el cuerpo, dejamos otra vez organizaditas las vendas para que pareciera que resucitó. Nos llevamos el cuerpo y lo botamos por allá en un río. Y
van a argumentar que los romanos, sabiendo que Jesús, como tú misma lo afirmas en el video, Sabrina Tórtola, había predicho su resurrección, eran tan negligentes que no tomaron medidas anteriores para evitar que dijeran que el cuerpo había resucitado? Y que fueron tan negligentes como para creer efectivamente que se robaron el cuerpo y no buscarlo. Y que fueron tan ciegos que no podían encontrar cualquier fosa común o cualquier cuerpo inidentificable en un río. O sea, ¿qué hicieron con el cuerpo? Aquí se presentan muchas más preguntas de las que tú nos generas, Sabrina Tórtola. Estos hombres, no solo los 10, miles de los primeros cristianos murieron por su fe. Murieron por lo que creían, y lo que creían era que Cristo había resucitado. El mismo Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, que los persiguió y los mató y los odiaba profundamente, se dejó cortar la cabeza porque efectivamente vio a Jesús resucitado. ¿Cómo hizo para verlo resucitado? Había pasado ya bastante tiempo después de su resurrección. Preguntas que no tienen respuesta. Luego ella argumenta que no puede creer en la resurrección porque Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 9, parece ser un texto espurio. Y pasajes agregados como el de los guardias en Mateo, o en Marcos, que es el evangelio más antiguo de todos, y que en sus primeras versiones concluye abruptamente con María Magdalena descubriendo la tumba vacía, y ya está. ¿Por qué este evangelio termina tan abruptamente? No se sabe, pero en ninguna parte se menciona a Jesús fresco como lechuga dando un curso rápido a sus muchachos sobre cómo evangelizar infieles. Este episodio habría sido agregado posteriormente en este evangelio por otra persona distinta a Marcos. Los 4 evangelios narran la resurrección, no solo Marcos. Y aunque Marcos es el evangelio más antiguo, Juan tal vez es el más confiable. Juan también fue un discípulo de Jesús y estuvo ahí en todo el proceso. Fue el último en retirarse, el que estuvo frente a la cruz. Él acompañó a Jesús todo el tiempo. Así que su visión es mucho más objetiva que la visión del resto. Él realmente se dio cuenta que murió. Y él fue torturado muchas veces por causa del nombre de Jesús y por su resurrección. No, y él se equivocó, no lo vio resucitar. Ahora bien, decir que Marcos capítulo 16 del versículo 9 en adelante es agregado, bueno, algunos incluso cristianos protestantes muy respetables creen eso, como el mismísimo John MacArthur. Yo no creo eso. Y no creo eso porque hay muchas evidencias. Miren, sí, en algunos de los manuscritos más antiguos no aparece Marcos en el capítulo 16 a partir del versículo 9, pero tampoco aparecen otros versículos antes. ¿Por qué? Porque lo que se encuentran son fragmentos, pedacitos. Esos son los manuscritos, pedacitos. Es como si yo encuentro una bujía de un carro y yo digo, el carro nunca existió porque no veo el resto del carro, solo veo la bujía. Lo lógico realmente sería pensar, si veo una bujía del carro es porque el resto del carro existió. Eso sería lo más lógico y razonable. Así que presumir que Marcos termina en 16:8 antes de que se evidencie la resurrección de Jesús y que por eso Jesús no resucitó, es ignorar además todo el resto del evangelio de Marcos, que habla de una cantidad de milagros de Jesús y que incluso mucho antes había anunciado la resurrección. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Por eso yo no creo que Marcos haya terminado en el capítulo 16 versículo 8, porque definitivamente todos los evangelios terminan de una manera gloriosa, interesante, y el evangelio de Marcos, tan bien escrito, tan bonito que viene, y terminar como ¡pum! Fueron a la tumba, estaba vacía, apaga y vámonos, ya no pasó más. No, Marcos mismo había dicho antes que iba a resucitar. ¿Por qué terminar el evangelio sin explicar cómo resucitó? Ahora, en los manuscritos, en otros textos muy antiguos que citan a Marcos, sí aparecen versículos posteriores a Marcos 16:8.
Estoy hablando de la versión Peshitta siriaca del siglo II, de la Ventus latina también del siglo II, de la versión cuarentoniana siriaca del siglo III, de la Vulgata latina del siglo IV, de la Biblia gótica del siglo IV, de la versión egipcia del siglo IV. Es decir, estoy hablando de una gran cantidad de textos, de traducciones bíblicas muy antiguas que incluyen el pasaje posterior a Marcos capítulo 16, versículo 8. No puedes simplemente ignorarlo. Finalmente, Sabrina termina diciendo que ni aunque Jesús se le presente a ella vivo, le creería. Tendría que venir el mismísimo Jesús resucitado a decirme que le pateó el c*** a la muerte. E incluso así veo dos problemas. El primero, que pensaré que me volví loca. Y el segundo, que dudo que Jesús me ponga en su lista de gente a la cual vamos a visitar para probar que sí resucité. Pero por si acaso, Jesús, ya sabes, vivo en Italia, en la calle. ¿Y sabes qué, Sabrina? Esto sí es lo único que te creo. Te lo creo, tú no creerías ni aunque estuviera presente frente tuyo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo en la historia del rico y Lázaro afirma eso. Lucas capítulo 16, verso 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ni aunque alguno se levante de los muertos. Ni así. Vas a pensar que estás loca. Tienes toda la razón. Porque es que la fe viene por el oír la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Esto no se trata de evidencia. Esto no se trata de registro empírico, como tú dices. Es que no tenemos evidencia empírica de que los muertos resuciten. Claro que los muertos no resucitan así como así. Solo Dios puede hacer resucitar a un muerto. Y no está en este momento resucitando muertos por todo lado. Obvio, Jesús es Dios. Por eso Él pudo resucitar por su propio poder. Esa es la lógica. Obviamente no vas a ver muertos resucitando por acá, pero la evidencia empírica sí existe. Tú misma desde el principio dijiste, yo no sé por qué le estoy hablando, posiblemente no vea este video, pero lo digo así, que los textos son muy confiables. Mire, cualquier otro evento, cualquier otra cosa que tuviese tantos textos de confirmación seguramente sería avalado como una realidad y un hecho histórico. Pero como es algo que nuestra mente no alcanza a entender, entonces posiblemente eso sí no es un hecho histórico. Le agregaron pedazos a la Biblia. Eso sí es mentira. ¿Por qué? Porque pues no cabe dentro de mi lógica racional. Pero hay otras cosas y otros hechos históricos que creemos verdaderos, y lo digo como historiador, que tienen menor evidencia textual que la resurrección de Jesús. Mucho menor evidencia textual. Y ahora sí lo crees, Sabrina. Ahora miremos la evidencia empírica. Resucitó, se le presentó a sus discípulos, se le presentó a las mujeres, se les presentó a los hombres camino de Emaús, les dijo que tocaran sus llagas, sus manos, su costado, se le presentó a Tomás, que era absolutamente incrédulo y aún así lo reconoció. Finalmente se le presentó a más de 400 personas, un periodo de 40 días, evidencia escrita, textual, palabras de él, dichas, comentadas por él mismo. Es decir, documentos que no están en la Biblia, que certifican la creencia absoluta de los discípulos por la resurrección de Jesús, como la Didache, y aún así dices que no hay evidencia empírica. Claro que hay evidencia empírica. Lo que pasa es que cuando a uno no le conviene, cuando no es lo que uno quiere creer, pues aunque se le levante de los muertos, no va a creer. Y después comienzas a jugar con que cómo resucitó, si alguien manco resucita, entonces resucita manco, si alguien tuerto, entonces resucita tuerto, y el prepucio, y una cantidad de argumentos, sí, que se discutieron a principios de la iglesia y que fueron fácilmente desmontados, porque Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Jesús resucitó corporal y físicamente. Sin embargo, su cuerpo no era exactamente igual al que tenía antes de morir. Resucitó en un cuerpo glorioso. Pablo dice: sembramos de forma material, segamos espiritualmente. Morimos en este cuerpo caído y pecaminoso, pero resucitaremos en un cuerpo glorioso que tiene algunas características diferentes, distintas, que no entendemos por completo, pero que la Biblia ya lo decía. Será un cuerpo distinto. Obviamente Jesús al resucitar sigue con las llagas y con su costado para evidenciar la evidencia que tú pedías, la evidencia que pide allá
la señora o señorita, no lo sé, Tórtora, ahí estaba. Por eso resucitó con sus llagas, con su costada. Finalmente, señorita Sabrina Tórtora, nos pides que creamos en una serie de hipótesis sin ningún texto comprobable, sin nadie que lo haya afirmado realmente del primer siglo, de los que estuvieron allá cuando lo vivieron, sin ningún tipo de evidencia histórica. Debemos creer que los discípulos, algunos discípulos, robaron el cuerpo y lo escondieron, sin que haya ningún tipo de evidencia empírica de eso, y que además durante miles de años murieron por eso, por algo que fue una mentira, y además transformó el mundo y creó el mundo occidental tal y como lo conocemos hoy en día, simplemente porque no nos conviene que realmente haya resucitado. No sé, a mí me parece que para creer eso se necesita mucha fe, mucha fe. Bueno, esto fue nuestro cara a cara con Sabrina Tórtora. Compártalo, dale like, porque mucha gente se confunde, ve a esta niña hablando estas cosas y puede pensar que realmente es cierto, cuando el debate no es tan sencillo. Ella en 15 minuticos resumió un debate de miles de años. Por algo todavía existimos cristianos y no somos personas ignorantes que vivimos en las cavernas. Muchos de nosotros hemos estudiado, somos profesionales y tenemos nuestras carreras y también tenemos cerebro y lo usamos. Pero es que hay algo más allá del simple racionamiento que nos hace creer efectivamente que Él resucitó. Bienaventurado el que sin ver cree. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros aquí en el Cara a Cara de Biblia Libre.